Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Vamos a continuar con el ponente, el profesor Salvador Molina, quien nos va a estar disertando sobre la hegemonía del positivismo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Salvador Molina. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a este primer simposio de filosofía. Gracias, buenas tardes. Es un honor el estar compartiendo con los hermanos suramericanos esta importantísima actividad en la cual se gesta la importancia de la cual va tomando el auge del sur como una premisa de la cual debemos estar siempre pendientes. Y más que hacer una ponencia del mismo positivismo al cual estamos acostumbrados a escuchar desde la primaria hasta la universidad, que en muchas ocasiones se decanta hacia, hacia, esa, hacia esas explicaciones y lo delicado que representa y significa el hecho de sustraernos de esas maneras muy audaces de los sistemas planeados en las currículas educativas. No voy a repasar mucho las ideas del positivismo que pues las comprenderemos en el aire y las voy a ir pues contrastando más que con visiones propiamente de la dialéctica que vienen a ser y a funcionar desde una perspectiva bastante fundacional de lo que se ha ido perdiendo en el terreno, que en este caso significa la educación y la investigación epistemológica. En este sentido, es necesario siempre repasar y hacer alusiones a filósofos que están pues en el área del empirismo o del racionalismo. Es innegable que el precursor, no solamente eh, el que da el surgimiento y la protoidea del positivismo, como lo fuera Augusto Comte, que pues podría a priori decir pues todo lo hemos visto y todo lo hemos estudiado. También pues tenemos a un Immanuel Kant que en su visión filosófica pues fundamenta lo que es pues la visión del positivismo y estamos hablando pues de 1700 a 1789 que pues es el surgimiento de Comte hasta el siglo XIX, 1800. Y en ese discurrir y en ese recorrer, en este antecedente que voy dando, las explicaciones de cómo el positivismo como corriente hegemonizante se regó por toda América Latina y sobre todo por nuestros continentes, Centro y Suramérica, que proviene sobre todo del norte hacia nosotros. Nos vemos en la imposibilidad, en una imposibilidad de contrarrestar lo que Klaus Cunningham llama el imperialismo cultural. Ese imperialismo cultural que nos ata a un esquema mental de manera bastante profunda, no digo sesgada, porque al final en las formas y en los estadios que se propone el desarrollo del positivismo adherido pues a la visión de la religión que propone el mismo Augusto Comte, contrasta pues con la visión, sea esta nociológica, marxista o dialéctica de los propios procesos de aprendizaje que nosotros deberíamos de estar en este sentido también estudiando, ¿verdad? De los cuales solo entiendo que en las universidades públicas se estudia, no así en las universidades pues de corte más conservadora, y si se hace, pues se hacen de maneras pues un poco sesgadas. Y en ese sentido,
al menos aquí en Centroamérica, pues tenemos una lucha bastante filosófica, ideológica, bastante fundamentada en la posibilidad de también pues posicionar la metodología de la dialéctica en contraposición al positivismo que es hegemonizante en su totalidad. Para eso, dice Descartes, que también pues es uno de los precursores del pensamiento de la mente, mi propósito no es enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el de demostrar de qué manera he tratado de guiar la mía. Y obviamente, pues nosotros podemos iniciar con esta filosofía más racional, digamos, las gestas de cómo anteriormente a la nociología dialéctica o al diamat, como se le conoce también, que va encaminada o va enrumbada a ganarles espacios en los centros de investigaciones, en los institutos de investigaciones sociales y educativos, por supuesto, que nos permita posicionarnos y nos permita al estilo no de la Escuela de Frankfurt y todas sus promociones, sino pues a que Latinoamérica también resurja con su propia forma y su propio método de comprensión a contrarrestar a un círculo de Viena que está fundamentado precisamente en la visión positivista, ¿verdad? A una visión más analítica de la visión positivista, que son más, le llamamos nosotros, más eurocéntricas, más extranjeras, más foráneas, y que no nos hacen ir hacia nuestras realidades, porque aquí viene el influjo kantiano, porque su forma de comprender la realidad están basadas en la ciencia. Obviamente, pues es el tercer estadio del desarrollo del positivismo, ¿verdad? De la religión, del animismo y del protestantismo, que no coinciden con el Diamat, que no coinciden con la dialéctica materialista. Y en ese sentido van antagónicas en decir, bueno, la hegemonía del positivismo es una hegemonía de la cual, si no se tiene cuidado el poder estudiarla y poder adentrarnos a las investigaciones de la realidad, pues solo se va a quedar decantada en las ciencias físicas, astronómicas, matemáticas, de las cuales son propiamente precursores los empiristas y los racionalistas. Kasher, por ejemplo, en su obra El problema de la ciencia, explicita y hace un camino que fundamenta totalmente a profundidad lo que, lo que Kant nos habla en su crítica de la razón pura, una crítica trascendental de la lógica, una crítica trascendental de la estética, una crítica trascendental a priori, que, que en el método del Diamat se va más por lo histórico y por lo lógico y por la praxis, ¿verdad? Porque también contrastando con Kotnip en ese sentido la propia escuela del Diamat van coincidiendo en algunos puntos, pero se fusionan, se desdoblan en otras posibilidades, en otras realidades, ¿verdad? La realidad con la que mira el positivismo al ser humano, la realidad con que el ser humano se ve observada desde el positivismo no es la realidad con la que se mira observada con el Diamat o la dialéctica materialista. Es un decantamiento no solo para hacer uso de la ciencia y los avances de la ciencia, sino pues como lo está haciendo el sistema en sus últimos años y el deterioro al que ha llevado a la naturaleza y al hombre mismo, que ha provocado en todo su sentido los desastres
y el cambio climático enormemente desgastado, pues así también tenemos nosotros una corriente que nos habla de preservar el medio ambiente, que nos habla de preservar a la especie humana. Y en ese sentido, el positivismo va caminando y hay que buscar las maneras de cómo desarticularlo, no porque estemos nosotros siendo conmiserando al positivismo, sino porque en realidad los resultados que ha hecho no son los resultados del orden y el progreso que ha buscado decantado totalmente a esa fe, a esa esperanza que con las posturas de Kant, con las posturas de Comte y todos los seguidores del positivismo han procurado, eh, digamos, decantarse hacia la defensa del mismo, ¿verdad? Comprender la hegemonía del positivismo me llevó a revisar alguna literatura de importancia. Para el caso me hizo ir a un texto que me parece interesante compartirlo con la audiencia, ¿verdad? Para satisfacer de alguna medida la idea que se cruza por la propuesta del tema, que nos hace estar este día en este momento, y es que no podemos seguir dándole cabida a las formas de interpretación científica sin que nos detengamos y evaluemos el paradigma de dominación que nos hace repetirla, que no ha podido encontrar una contraparte más que la misma contradicción que ésta lleva a sí misma, y es la de acrecentar su poder en los círculos intelectuales que en nuestras esferas dictan el dominio de lo que es que hay que hacer. Eso no puede seguir siendo así, en una clara división de clases y en una clara lucha de clases. No podemos dejar que los círculos sectarios, digamos, se sigan apropiando del conocimiento y las grandes mayorías queden excluidas de esos conocimientos, creyendo que no pueden comprender el conocimiento científico ni profundizar en el mismo. En los caminos por los cuales se hacen andar, algo que hace perder la libertad de la racionalidad en un mundo concretizado y canonizado, ¿verdad? Obviamente, pues hay una enorme influencia metafísica religiosa que no nos permite a las grandes mayorías, a los pueblos oprimidos, a los pueblos condenados a la ignorancia, eh, parafraseando un poco a Sartre, a buscar la libertad a la cual pues se está en la vida del devenir. No puede seguirse así. Estamos en un tiempo que debemos de aprovechar las tecnologías y los aparatos tecnológicos precisamente para esto que se está haciendo aquí con este enorme esfuerzo del círculo de filósofos que está trabajando para que el uso de la tecnología no solo sirva para el orden de la oferta y la demanda y la nueva religión, que no es la ciencia, sino el mercado, como lo diría el mismo, Zizek o el mismo Hinkelhammer, Wallerstein, que son pues teóricos que generan presencia, pero que en el fondo utilizan el método racional dialéctico, ¿verdad? El mismo método racional nociológico de salirse de un esquema más de incomprensión de la sociedad y de comprensión de la ciencia, y llevar esa fe y esa nueva religión de la ciencia a que el orden y el progreso esperado de esa utopía se vuelva una distopía porque no se ha visto. Nosotros, como filósofos del futuro, parafraseando un poco al mismo Ludwig Feuerbach, podemos dar cuenta de que no hay ese resultado, y si hay ese resultado, pues solo son para las élites. Y dentro de nuestros mismos claustros universitarios, dentro de nuestras mismas facultades, de nuestras mismas escuelas, encontramos una lucha ideológica, una lucha científica por imponérsenos una forma de pensar, la cual pues no responde a la criticidad del pensamiento dialéctico, ¿verdad? Sino más bien de aceptar que los mismos hechos,
como diría Comte, y los mismos resultados sistematizados, haciendo una revisión de la deconstrucción de la vida cotidiana, de un libro que se utiliza en las escuelas de sociología para ir a la búsqueda de la investigación empírica, de los datos cualitativos, nos fortalezca más las necesidades de los pueblos que tienen necesidad de resolver su problema diariamente, de sus condiciones de vida, de pobreza, de que su dólar, del cual ganan diariamente, el 25% de ese dólar se vaya al pago de la deuda y el 75% le quede a ellos para ver cómo hacen para resolver sus problemas cotidianos. El positivismo eso no quiere que se diga. El positivismo en ese sentido solo faculta el pensamiento calculador, el pensamiento matemático que con esto que estoy diciendo no digo que no lo debemos de estudiar, ¿va? Digamos, al contrario de eso, lo que debemos de hacer es estudiarlo mucho más, comprender más las bases de la matemática, desde el pasado, desde los presocráticos hasta el presente, pues es un estudio que se ha venido haciendo, pero no se vale que al avanzar en esos conocimientos, pues solo sirvan para las élites burguesas que sofistican más sus procesos de producción, sus procesos de educación, para que no haya comprensión de la, digamos, de la realidad en la cual pues nosotros nos vamos desenvolviendo al diario vivir, pues el peligro de un imperialismo cultural debido a una importancia mecánica de teorías y métodos. Se trata de la facilidad con que los norteamericanos manejan las técnicas. En los Estados Unidos, estas son tan perfectamente arregladas, estandarizadas e industrializadas que uno se siente tentado a aplicar sin otro particular una cierta fobia para con el esfuerzo intelectual que corre el riesgo de reemplazar la sociología de las doctrinas importantes por una sociología que aplicará en forma casi mecánica los métodos importados, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Digamos, se le saca la sustancia de las contradicciones propias de lo que existe en la nociología del Diamat y se va sustanciando más un pensamiento más sistemático, más pragmático, que es producto precisamente de del mismo positivismo, que no permite pues esa racionalidad y esa búsqueda de términos y de comprensión de las leyes que se deben de aplicar en nuestras realidades. Y en ese sentido, estas teorías como el positivismo son críticas de la totalización, son críticas del determinismo económico, le llaman ellos, porque no creen ellos que en la base económica se desarrolle la conciencia del pensamiento humano, ¿verdad? Y al contrario de eso, pues ellos ponen que buscan las leyes, ¿verdad? Desde el positivismo para servirse de esas leyes, contraria a la idea de la dialéctica que se tiene de que es el estudio de la sociedad, de la naturaleza y del pensamiento humano al servicio de las grandes mayorías. Entonces, no, en el positivismo lo que nosotros vamos encontrando es que se buscan las leyes, ¿verdad? Por medio de la ciencia, haciendo a un lado a la metafísica, ¿verdad? Eso coincide pues con el Diamat, ¿verdad? Pero se eleva a la ciencia, a religión, donde el mismo Comte en sus últimos días busca ser el papa de esa religión, ¿verdad? Ya en sus procesos de decadencia, y se pierde ese sentido el positivismo de poder, de la búsqueda de ese orden y progreso, que solo veamos las estadísticas y los porcentajes que diariamente están saliendo y están surgiendo cerca de casi 18 países que hay en Latinoamérica y de las propias formas muy precarias con las que se viven en estos países, potenciando pues las deudas externas, potenciando las guerras en el mundo, producto de los avances de la ciencia, pero no producto de la racionalidad y no producto de la confrontación de estas ideas que no permiten los propios procesos de educación
en los cuales nosotros nos vamos desenvolviendo. Y esos son enormes retos los que tenemos. Son retos que debemos de ponernos a pensar, los cuales no es porque yo lo diga, ustedes pues son estudiantes universitarios, saben que el principio es de ir a buscar lo que se diga y de contrastarlo con lo que se nos diga y ahí estamos buscando ya ese ejercicio riguroso del Diamat y de la nociología que contrarresta al positivismo, que también no quiere decir con esto que no sea riguroso y que no sea también un ejercicio bastante pesado para dedicarse a él, ¿verdad? Si para algunos filósofos del siglo XX fue un tiempo indigente, ahora como nos encontramos en un mundo paupérrimo de sentido y de concreción en franco olvido del humano, no del ser, ¿verdad? O sea, si en el siglo XX hubo esa búsqueda paupérrima, parafraseando un poco la idea de Heidegger, ¿verdad? Del sentido del ser, ¿verdad? Ese sentido y ese extravío que él hace, claro, él es metafísico, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros no podamos retomar de esas apreciaciones filosóficas para poder contrarrestar y decir el ser se encuentra en América Latina, ¿verdad? El ser pensante, el ser racional, el ser que está siendo excluido por las corrientes aburguesadas y las corrientes positivistas que no permitan que esos talentos que se desperdician, que son millares de, digamos, de ciudadanos y de jóvenes prominentes por el hecho mismo de resguardar sus status quo. Y eso no puede también seguirse permitiendo, ¿verdad? Para abordar y comprender el tema que nos ocupa desde la perspectiva de la lógica, es preciso examinar tres momentos diferentes en la producción del conocimiento acerca de la realidad. Es posible conocer y comprender la realidad como praxis, práctica sensorial humana, tesis sobre Feuerbach de Karl Marx, escritas en 1845 y publicadas en 1888, ¿verdad? De eso, lo único que hace el positivismo es irse a los hechos. Los hechos son de enorme importancia de la realidad para sistematizarlas, para cuantificarlas, pero de ahí, ese es el límite entre lo que hace las corrientes marxistas y las corrientes positivistas en cuanto a qué hacer con esos porcentajes y con esos datos estadísticos que nosotros vamos teniendo. Se dice que hemos caído en un sobrediagnóstico, digamos, todos los problemas causados por el capitalismo, el medio ambiente, el problema de la clase obrera, el problema de los pobres, que no lo ha resuelto, no lo ha ordenado el positivismo, es un problema que solo está sobredimensionado, está sobrediagnosticado. Ya no se hace más en cuanto que la práctica en la búsqueda de la dialéctica o de la nociología, pues busca resolver la problemática que en el siglo XX pues causó enormes dificultades que ya todos pues sabemos y comprendemos de ese libro del siglo XX que solo está de fojearlo como querramos. En la tesis 1, la realidad, la sensoriedad debe de concebirse como actividad sensorial humana, es decir, como práctica de modo subjetivo. ¿Qué dice el positivismo con respecto a eso? En los estadios está el estadio metafísico, el estadio teológico y el estadio científico. En este sentido, la realidad es la propia actividad humana como una actividad objetiva. Eso también pues lo puede retomar ciertamente desde la propia ciencia del positivismo, pero lo retoma nada más para acrecentar más los porcentajes, para acrecentar más las estadísticas de esa sobredimensión diagnóstica que nosotros encontramos y que no podemos en ese sentido seguirla desarrollando solo sabiendo de la problemática, sino de comprender que hay que buscar la solución a esas problemáticas que se nos presentan. Y como les digo, desde los claustros, desde las universidades, pues se hace el esfuerzo. Muchas veces hay muy buenos docentes, excelentes docentes que buscan esa posibilidad
pero que se ven enfrentadas con argollas, se ven enfrentadas con grupos de docentes que también apoyan los otros sistemas. Y en ese sentido hay una lucha ideológica ahí. No se quiere aceptar, sí, no se acepta, pero tampoco se niega que haya una forma propia de poder seguir trabajando en contradicción con el positivismo. La importancia de la actuación revolucionaria práctico-crítica, cómo se define lo real en la realidad ontológica, ¿verdad? Todos sabemos pues que la realidad es propia del ser humano, por eso es ontológica, tiene en esencia esa visión humana, ¿verdad? La movilización es humana, ¿verdad? No es divina, no es promovida por la empiria, sino pues por lo que le está afectando al mismo ser humano. Y en ese sentido es lo que va generando la historia misma. Ya lo diría Marx en sus escritos, ¿verdad? ¿Quién es el motor de la historia? Son los seres humanos. ¿Quiénes hacen la historia? Los seres humanos. Si alguien decía por ahí, el problema es que el ser humano no estudia su propia historia, ¿verdad? Pues sí, no la estudia porque veamos los sendos y los horribles crímenes que se cometieron contra los que hicieron la historia en el pasado por desestructurar digamos, y de esa manera poder quitar esa forma conservadora en extremo que no permitía pues que las clases bajas pudieran también educarse y pudieran desarrollarse también manejando el método científico y la nociología científica. Para abordar y comprender el tema que nos ocupa desde una perspectiva lógica es preciso examinar tres momentos, ¿verdad? ¿Cómo se puede conocer lo real? La realidad epistemológica, el primer momento podemos simbolizarlo en la relación de sujeto y objeto. Lo real como objeto, a donde sujeto se presenta a un sujeto. Reconozcamos pues a una persona que conoce a un objeto y esto es al objeto. La peculiaridad de este primer momento consiste en que la realidad debe conocerse como algo. ¿Qué dice en el primer estadio del desarrollo de la metafísica Augusto Comte? Que al principio el ser humano, en sus primeros inicios, todo lo que se le presentaba en la realidad, que no le podía dar solución, tenía que inventárselo, tenía que decir que era. El mismo Enrique Dussel nos dice en la forma de producción marxista de cómo es que el mismo Abraham al que se le adjudica la relación con Dios es el creador del Dios y él como creador de Dios se postra ante él y ahí está en los escritos del mismo Enrique Dussel, cómo él pues va desarrollando en esa producción teórica de Marx, en la economía de Marx, esa forma de ir diciendo citando un poco a Feuerbach nuevamente, aquella idea de que mi primer pensamiento fue el hombre, el segundo la naturaleza y por último fue Dios, ¿verdad? Eso, ¿por qué razones? Porque el positivismo está más demarcado y está más decantado hacia la visión propia, digamos, de la religiosidad, de las formas metafísicas, le llamamos, o idealistas, las cuales no permiten que estas contradicciones se puedan decir en las aulas magnas o en las cátedras donde se desarrolla. Y yo creo que sí, hay mucho esfuerzo por esto, pero el mercado está tan saturado que nuestras mentes y nuestras conciencias se ven pues prestas a no darle cabida a los procesos racionalistas de contradicción, porque lo cómodo nos da una economía del tiempo, ¿verdad? Lo cómodo nos da una satisfacción y resultados, y si nos dan resultados que son pues satisfactorios, entonces eso nos acomoda mucho más. Y entonces, obviamente, pues dedicarnos a estudiar a estas obras, ¿verdad? Que de las cuales pues entiendo de que muchos de los compañeros que nos acompañan, estudiantes y los mismos organizadores, pues están en esa posibilidad, pues, porque para eso son estos espacios, ¿verdad? Para pues poder seguir desarrollando y aclarando más las ideas que se nos presentan a nosotros, que muchas veces no se nos explica en otros momentos de nuestros procesos de educación. El segundo momento dice, el concepto de lo real se extiende desde el objeto
hasta la misma relación entre el sujeto y el objeto, lo cual podemos simbolizar entre ese que es sujeto y yo que es objeto, lo real como relación y como práctica del conocimiento. ¿Qué significa eso? El segundo estadio del pensamiento de Augusto Comte dice, de lo metafísico pasamos a lo teleológico. Entonces ahí estamos en constante creación de dioses. Los griegos tuvieron sus deidades, la cultura grecorromana crearon sus propias deidades. En la Edad Media vamos a decirlo así, se secuestró a Dios y por lo tanto hasta el surgimiento de la edad contemporánea, pues con Descartes mismo, ¿verdad? Y con todos los precursores de la investigación científica como Bacon, Descartes, el mismo Kant, que se sustraen de esas visiones, pero con temor, ¿verdad? También porque todavía la Inquisición iba caminando de manera bastante fuerte, dejaron las bases que posteriormente pues se sistematizan con todos los positivistas, empiristas y racionalistas. Hablemos de Leibniz, hablemos del mismo Baruch Spinoza, del mismo Locke, del mismo Hume, ¿verdad? Que todas estas corrientes, pues tanto racionales como empiristas, han potenciado esos círculos que han querido olvidar esta herencia y esta cultura tradicional o esta tradición filosófica por enmarcar solo en la filosofía del lenguaje y en la matemática su visión. Y ahí está el manifiesto del Círculo de Viena, ¿verdad? Que solo son aproximadamente unas 28 páginas, bastante sintetizadas, pero muy buena en contenido. Encontramos ese tratado, o los mismos escritos del mismo Ludwig Wittgenstein, encontramos en su tratado lógico filosófico la forma de operar del lenguaje y de la filosofía, ¿verdad? Entonces hay fundamentación, por supuesto, mucha, pero también eso que es muy bueno, olvida la esencia del ser humano y el aparecimiento del Yamat posibilitó, ¿verdad? Por eso es que estamos contrastándolo con estas formas propias y lógicas del pensamiento ante el positivismo para poder pues ir desarrollando esa forma contraria del pensamiento. Me avisa del tiempo, no tenga pena, porque nosotros de lo que vivimos es de esto y entonces los tiempos o son largos o son extensos, así que no tenga problemas en bloquearme ahí para poder dar espacio a su tiempo, ¿verdad? Sí, En el tercer doctor. momento, en la producción del conocimiento, en el tercer momento, en la producción del conocimiento acerca de la realidad y en la definición conceptual de la realidad, como en el caso del segundo momento que se pone al primero, el tercer momento epistemológico supone al segundo y a la vez está implícito en él. Aquí la relación podemos simbolizarla de las siguientes maneras: sujeto, fuera del sujeto y el objeto, ¿verdad? Y el sujeto con el sujeto. O sea, nosotros como sujetos tenemos eso, yo le llamo desdoblamientos, esas formas de nirvanas que podemos elevarnos en nuestro pensamiento, pero cuidado, ¿va? Porque esos momentos o nos pueden absorber y ya no salir de esos estados del pensamiento, ¿verdad? Que en las propias formas de preparación en las universidades se desarrollan, ¿verdad? Claro, este momento se contrasta con el momento del positivismo de la ciencia. Ya el tercer estadio del proceso del pensamiento positivista, la ciencia viene a jugar un papel religioso que mencionábamos anteriormente, de la cual el mismo Comte pensaba que podría llegar a ser una religión y que como resultado de esa religión iba a llegar posteriormente el orden y el progreso, expresada pues con ese lema, ¿verdad? Que aquí cerquita entiendo yo pues que se asumió esa responsabilidad y que se sigue pues en esa vía de orden y progreso ante la multiplicidad de investigaciones que se propuso el positivismo, ante la posibilidad de hacer mucha investigación y ordenar pues esos procesos de crisis que no los vemos por ningún lado, ¿verdad? Al contrario, el continente ha estado sometido por muchos
años en unas grandes convulsiones sociales, no ha posibilitado el orden y el progreso de esa utopía del positivismo. Por eso se le llama distopía en todo caso, porque no se ha preocupado por resolver las inquietudes y dudas de las grandes mayorías. No sé cómo estoy con el tiempo para Sí, poder parece, delimitar yo también mi agenda aquí. sí, me parece que vamos terminando con ponencia, doctor, porque ya también tenemos Ok, la ponencia sí, programada yo para... solo, Entonces, perfecto, sí, un sí, momento para que pueda perfecto, terminar. muchas gracias. Correcto, gracias. Yo solo decir lo siguiente, que está un poco relacionado pues a lo que nos trae este día, ¿verdad? Y es, entraría la posibilidad de que las opciones de aplicación para toda investigación varíen en su contenido y forma. Para el caso son varias las opciones, la cualitativa, la cuantitativa, la de construcción. Todos sabemos pues que hay un método de constructivista y aún las que van contra el método impuesto, pues, ¿verdad? Ahí hago alusión a Feyerabend, ya que en la mutación de aplicaciones se pueden ver varias, pero al final todas responden a la hegemonía del positivismo. O sea, no crean estas formas de ver, de hacer investigaciones sociales, de hacer conocimiento científico, si no se tiene el cuidado, como iniciaba al principio, podría ser un problema de seguir repitiendo lo que, pues, en las discusiones de pasillo o en cafetería, pues se nos adjudica que tenemos nosotros pues esas pláticas, ¿verdad? Así que yo felicitarlos por este honorable actividad a la que se están dedicando con mucho esfuerzo. Solo los que estamos en estas actividades sabemos lo que nos lleva preparar esto, ¿verdad? Así que me quedo hasta ahí agradeciéndoles enormemente por haberme invitado, ¿verdad? Y honrosamente pues espero haber llenado pues las expectativas también, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, doctor Salvador Molina. Vamos a tener un breve comentario de su ponencia a cargo del profesor Alan Visconti Quispe. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a participar en esta actividad. Es verdad, como decía el colega Salvador, que supone un esfuerzo, ¿no? Una capacidad organizativa que a veces no se reconoce con el suficiente alcance. Sí, trataré de ser breve en la medida que más que plantear preguntas, o en todo caso me las planteo a mí mismo, ¿no? Un poco a partir del trabajo escrito que había leído con anticipación y ahora con lo que acabo de escuchar. Por el título, que es bastante, digamos, sintético, ¿no? Escueto incluso, que dice la hegemonía del positivismo. Entonces yo estaba suponiendo que era digamos, una presentación de historia de las ideas filosóficas, por ejemplo, ¿no? Dado que hay una cantidad enorme ya de estudios sobre el impacto del positivismo en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una coincidencia historiográfica de que dicho impacto se puede datar relativamente desde, digamos, buena parte de la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que he escuchado más bien me indica que se utiliza el positivismo de una manera mucho más amplia, no restringida a digamos, a estas fronteras historiográficas, sino que más bien se considera que el positivismo tendría vigencia incluso hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese término, en esa etiqueta, se incluyen a gente de diverso tipo, ¿no? En términos de su comprensión filosófica, ¿no? Por ejemplo, Kant, Descartes, Feyerabend, Wittgenstein, Tratatus, ¿no? Un poco esta extensión del concepto de positivismo es lo que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Efectivamente escapa
a la comprensión más acotada historiográfica que se ha utilizado, digamos, en la academia intelectual, ¿no? Leopoldo Sea, la doctora Rovira, que estudia el positivismo en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que me llama mucho la atención porque además se contrapone dicho positivismo extendido de ese modo al diamato, es decir, la dialéctica materialista, ¿no? Ahora bien, la dialéctica materialista, pienso, ¿no? Hasta donde he entendido, también tiene sus, digamos, sus fundamentos epistemológicos en el siglo XIX mismo, ¿no? Entonces yo me preguntaba si la oposición entre ambas es tan radical como, digamos, se ha expuesto, ¿no? Porque parten de presupuestos epistemológicos muy semejantes, ¿no? O sea, la idea de que se puede, digamos, clarificar los hechos de un modo traslúcido, pristino, ¿no? Claro, el positivismo entendía el hecho de un modo muy distinto a cómo lo va a entender Marx, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la variable dialéctica es una variable, digamos, compleja en gran medida porque también hasta donde hay estudios y hasta donde he podido averiguar la cosa, digamos, el término dialéctica es lo que vincularía, ¿no?, a Marx, sea el viejo, sea el joven, con el hegelianismo, ¿no? O sea, es la parte más metafísica, en mi opinión, de la propuesta de Carlos Marx, ¿no? Entonces, sí habría una contraposición, efectivamente, en tanto que hay un componente ideal metafísico en la construcción epistemológica del ideal Marx, ¿no? O sea, hay en todo caso incluso cercanías más o tan interesantes como las oposiciones que se han trabajado en esta exposición, ¿no? Entonces, yo he escuchado con una atención, digamos, intensa la exposición porque efectivamente va contra muchos sentidos comunes historiográficos, académicos, ¿no? En la forma de entender el positivismo mismo y su, digamos, potencial contraposición. Digo potencial porque yo efectivamente, por lo que he mencionado, no estoy, digamos, plenamente convencido, claro, de lo que he escuchado, ¿no? Sino que efectivamente me ha suscitado una serie de dudas de todo orden, ¿no? Historiográficas, epistemológicas, ¿no? Está primero el uso del concepto de positivismo en la presentación del amigo Salvador, pero también la contraposición con el ideal Marx. Yo más bien los veo muy cercanos, más que contrapuestos, ¿no? Entonces, bueno, me solicitaron los amigos estudiantes que sea muy breve, he tratado de serlo, espero no haberles quitado mucho su tiempo y les agradezco también por haberme invitado nuevamente y por haberme, digamos, abierto este espacio para, ¿no?, digamos, configurar el diálogo, ¿no?, y ampliar nuestros horizontes como comunidad latinoamericana. Muchas gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.